¿qué consideras de importante la familia 700? Bueno, según lo que yo vi ahí, es de que nos va explicando todo sobre el dictamen, los pasos que tenemos que seguir, lo que tenemos que hacer como auditores y todo eso. ¿Hay alguna duda al respecto, Ingrid, sobre ese marco de referencia que has leído? Fíjese que yo vi los videos que usted nos dejó de referencia en la plataforma y considero de que están bien explicados, pues, o sea, cualquier duda solo los volvemos a ver y ahí, o sea, estamos, pues, bien, digo yo. Miren, yo en cada uno de los foros y clases que he puesto, se ha dejado una herramienta de consulta, ¿verdad? Primero, la universidad nos exige que tengamos evidencia de todas las consultas que ustedes hagan relacionado con nuestra clase. Yo quisiera que ustedes tomaran conciencia que simplemente leer o ver un video no es suficiente para poder llegar a determinar aquel nivel de competencia que se requiere para poder ser un auditor. En este día vamos a ver... Yo tengo una duda, licenciado. Ok, por eso pedí que todas las dudas que tenían al respecto, me las hicieran en la semana, me las hicieran al foro. Sé que las dudas surgen de inmediato, ¿verdad? Expon tu duda en este momento, pero para todos los compañeros quisiera que cuando tuvieran una duda, la escribieran y la dejaran escrita en el foro y yo se las contesto durante toda la semana. Adelante con la pregunta. Bueno, es que fíjese que yo estuve leyendo y estuve viendo de igual forma los videos y la NIA 720 yo no la entiendo muy bien, porque cuando se refiere a la responsabilidad del auditor relacionada con la información y otros documentos, entonces no sé si, porque estaba leyendo y dice, a veces no sé si se refiere a la auditoría anterior, que digamos la ha hecho otro auditor, que es el mismo, si se refiere a eso o... Ok, Elmer, sí. hagamos una cosa, Elmer. Dime qué párrafo es el que estás leyendo y lo podemos dilucidar en este momento. ¿Te parece? Permita. Dime el párrafo. Sí, permítame. Porque según el video, no voy a mencionar el párrafo, pero aunque el video dice que cuando el auditor no tiene suficiente evidencia, tiene que, bueno, él verifica la información, pero lo puede considerar otra información, dice, para soportar la credibilidad de los estados financieros. Y ahí hablaba que la información puede ser datos, informes sobre la opinión, índices financieros, datos trimestrales relacionados. Se está refiriendo, me imagino, a la auditoría anterior, no, como es que no sé si no la entiendo yo, la verdad. Y el párrafo exacto no lo tengo permitido. Quiero ver. Me trabo la computadora. Espérame un momento. No, yo te espero.
Vaya, en el alcance de la NIA dice que esta norma internacional trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. En ausencia de requerimientos específicos, aquí contiene la auditoría anterior. Entonces, en las circunstancias concretas de un encargo, la opinión del auditor no cubre la otra información y el auditor no tiene la responsabilidad específica de determinar si la otra información se presenta correctamente o no. Sin embargo, el auditor examina la otra información porque la credibilidad de los estados financieros auditados puede verse menoscabada por incongruencias materiales entre los estados financieros auditados y la información. Es el alcance de la NIA, le leí ahí, licenciado. Veamos acá. La NIA 700 se llama Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría sobre Estados Financieros. Y tú estás leyendo el alcance. El alcance de esta NIA dice: esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad. O sea, cuando habla de la responsabilidad, habla del código de ética, del cumplimiento de la normativa relacionada con la profesión de la contaduría pública y la contabilidad. Trata sobre la ley de lavado de dinero, trata sobre el código tributario, trata sobre la ley del IVA, la ley de renta. O sea, es un framework completo. Dice, esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Entonces, recordemos que nosotros partimos de un framework, un marco de referencia, y mi marco de referencia es integral. Normas internacionales están integradas por las NIF, por las NIF para completas, por las NIF para pymes. Las interpretaciones, que son las CIT, las CINIF, los módulos de las NIF, está la normativa que salió allá por 2013 para microentidades. Además de eso, está todo lo relacionado con sustancia más que forma. Si ustedes ven en la parte legal, donde aplica las contabilidades especiales, ley de bancos, la superintendencia del sistema financiero, todo eso trata la norma. La NIA 720 dice: esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad que tiene el auditor en cuanto a comportamiento profesional, conocimiento, el dictamen, la opinión, el trabajo que va a hacer para poder emitir el producto final. También trata la estructura y el contenido del informe. O sea, en la NIA 700 está qué es lo que tiene que tener el informe. Y si la NIA 705 y la NIA 706 trata el modo de la estructura y el contenido del informe. O sea, es otro marco que tenés que considerar. También la presente NIA está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros con fines generales. Y dice, entre paréntesis, se ha suprimido el párrafo de la referencia a la NIA 800, la NIA 805. Trata de las consideraciones especiales en una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento cuando la partida específica de un estado financiero. Aquí se está tratando, como está tratando el informe de auditoría, ¿sí? El informe de auditoría puede venir de tres caminos: conjunto completo o de un periodo. ¿Cuándo vas a auditar de un periodo? Cuando es el primer ejercicio contable de la entidad económica, que nació en mayo
las registraron, pero como si es sociedad anónima, tiene que nacer con auditor. Por tanto, hay que dictaminar. Y recordemos uno de los principios o de las características que establece la NIF, la NIF para pymes, sección 2, comparabilidad. Cuando una entidad nace por primera vez, es bien imposible cumplir con el principio de comparabilidad, porque comparo peras con peras. Imagínense que el balance inicial tiene fecha de mayo y el cierre tiene 31 de diciembre. No se puede comparar mayo con diciembre. O sea, porque tengo que comparar diciembre con diciembre. Entonces, para eso está esta salvedad que trata las consideraciones especiales de una auditoría de un solo estado financiero. No está diciendo que solo va a ir a auditar el estado de situación financiera. No quiere decir que va a ir a auditar solo el estado de resultados, o que solo va a ir a dictaminar el estado de flujo de efectivo, o que va a ir a dictaminar específicamente el estado de cambios en el patrimonio. Ese es el primer punto. El segundo punto, la tercera opción que da es lo siguiente: o de un elemento, que son trabajos especiales. Imagínense que el accionista está interesado en salvaguardar sus intereses y ha detectado que en efectivo y equivalentes al efectivo no le da certeza razonable la información que le está llegando, y lo contrata a usted específicamente para ir a auditar el efectivo o ir a auditar el inventario, las cuentas por cobrar, y a eso se le conoce como trabajo especial. Cuando yo les estaba dando la introducción a esta materia, les puse el pool de servicios que podíamos dar como auditores, ¿sí? Entonces, recuérdense que nosotros damos auditoría interna, auditoría de estados financieros y auditoría de fiscal. Entonces, dentro de la auditoría interna dijimos que había un gran montón de criterios, ¿verdad? Definimos 5 o 6 formas de auditar. También en la auditoría financiera hay 3 líneas. Está conjunto completo, vas a dictaminar un periodo de operaciones normal. Normal quiere decir que no ha habido, se mantiene el principio contable que se conoce como negocio en marcha, y aquellos periodos que no son sui generis, que son provocados porque nació a medio año la empresa y no puedo cumplir con el principio o aquella característica de comparabilidad para poder dictaminar un estado financiero, o simplemente me han contratado para evaluar una parte, una partida, una línea, una cuenta del estado financiero, del estado de cambios en el patrimonio, del flujo de efectivo, del estado de resultados. El alcance número 4 dice: la presente NIA protege la congruencia del informe de auditoría cuando la auditoría se realiza de conformidad con la NIA. La congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el marco global al hacer más fácilmente identificable aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con las normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte del usuario, identificar cuando ocurre circunstancias inusuales. Cuando te habla algún apartado donde habla de que podés hacer criterio de índices de estudios, eso es cuando tenés alguna necesidad de ampliar tu criterio de auditoría, pero eso son pruebas de cumplimiento.
No sé si queda clara esta parte, Elmer. Sí, sí, yo estaba confundido. Bienvenido, De igual Luis forma, Armando. creo que le daré otra leída. Es que hay que leerlo. Para entender estas normas, es primer ciclo que ustedes empiezan a leer estas normas. ¿Cuántos Sí. ciclos vienen estudiando las NIF y hasta el día de hoy hay mucho criterio que todavía no lo comprendemos? Hay mucho. Bienvenido, Luis, es un gusto tenerte en la reunión. También no sé si Buenas tardes, Lick. Buenas, compañeros. No sé si también ya saludé a Mirna, también ya saludé a David, a Luis David. Bienvenida, Sonia, es un gusto tenerlos esta tarde. Ok, quisiera darle la palabra a, vamos a ver, vamos a elegir. Estamos con Jacqueline, Estela. ¿Alguna consulta, duda, recomendación que nos pueda dar este día sobre la familia 700? Pues yo empezando a leer desde la 700, pues trata de la opinión que como auditor se debe de dar, ¿verdad? Y el dictamen de auditoría que debe respaldar esa opinión sobre los estados financieros. Y así viene dando también la 715 sobre la estructura de ese dictamen, ¿verdad? Que respalda la opinión del auditor. Y pues como decía él, así que a la 720 la verdad casi no le entendí nada. También estuve viendo otro video. ¿Sí? Aparte de... Sí, le escucho. También estaba viendo otro video aparte de lo que usted había mandado y me parece que está bastante interesante sobre los conceptos de los que habla casi todas las niñas, sobre el juicio profesional, la evidencia de auditoría, cuando hay error, fraude y todos esos conceptos que abarcan prácticamente en todas las niñas. Sí, correcto. Solamente. Me parece perfecto su aportación. Veamos, Mirna. Licenciado, permítame. Sí, sí. Fíjese que con respecto a la NIA 705, aquí nos habla sobre los 3 tipos de opiniones que el auditor puede emitir en cuanto a la auditoría en el dictamen, ¿verdad? La opinión con salvedad especifica que lo va a realizar cuando no están libres, los estados financieros no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, y aquí dice que no son penetrantes para los estados financieros. Perdón, repetí. Bueno, le leía que la opinión con salvedad, dice como auditor, la opinión con salvedad cuando los estados financieros no están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, los cuales no son penetrantes para los estados financieros. Cuando dice penetrantes... ¿Que no son qué? No te escucho la palabra. No sé a qué se refiere. Estamos hablando en el párrafo 8. No son penetrantes para los... Te voy a leer el párrafo 8. Dice, porque cuando decís, no sé si estás diciendo penetrante. Dice opinión, opinión desfavorable o adversa. No es esa. Está hablando la opinión con salvedad. Ok, dice opinión con salvedad. El auditor expresará una opinión con salvedad cuando, habiendo obtenido evidencia suficiente y adecuada, o sea, si vos estás diciendo que la bicha es fea, es porque estás comparando un feo con un feo, ¿sí? Tenés evidencia. Concluya que las incorrecciones, ¿qué son incorrecciones? Son aquellas desviaciones o errores materiales que has encontrado en una cuenta en específico, sean materiales. ¿Se recuerdan de materialidad? Materialidad va enfocado con logro de metas y objetivos.
un centavo puede ser material o no puede ser material. ¿De qué va a depender? Del logro de metas y objetivos. Y dice individualmente o de forma agregada. ¿Qué quiere decir? Puedo encontrar una incorrección o en una cuenta no tenga suficiente evidencia para poder generar mi criterio de auditoría, para poder decir que preparación y presentación cumple con el marco. ¿Y qué es preparación? ¿Y qué es presentación? También individualmente o de forma agregada. ¿Qué quiere decir agregada? Que se agrega con otra cuenta. Por ejemplo, el efectivo, ¿con qué se agrega? Con el riesgo de liquidez, ¿sí? También agregado. Son materiales. Ya definí que es material, pero no generalizadas para los estados financieros. O sea que es solo para una partida o para un grupo de partidas. Que estas se convierten en materiales. Ahora, después dice, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión. O sea, usted hizo todas las pruebas, pero tuvo una limitación a poder llegar a establecer, por ejemplo, si yo los mandara a auditar las inversiones financieras y encontraran unas inversiones medidas o evaluadas o reconocidas a valor, al costo amortizado o al interés efectivo, ¿tienen ustedes el criterio profesional para poder determinar si cumple o no cumple con las normas? A eso se refiere. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en que basar su opinión, pero concluye que en los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones o no detectadas, si las hubiera, podría ser materiales, aunque no generalizadas. ¿Qué quiere decir? ¿Se recuerda cuando les enseñé a hacer la cédula analítica? En la cédula analítica usted puede determinar el grado, el porcentaje o el grado de riesgo de una partida. Imagínense que el efectivo representa el 2% de los activos totales. O sea, por norma material es que no cumpla algún criterio, pero cuando lo sumamos con todo el balance, no representa un gran impacto en el cumplimiento de que la información es útil o no para tomar decisiones. A eso se refiere la opinión adversa. No sé si te queda claro el comentario. Sí, gracias. Ok, le íbamos a dar la palabra a, quiero ver, ya le di, a Mirna, parece, ¿verdad? ¿Ya habló Mirna? Buenas tardes. Hola, Mirna. Sí, quería hacer una conclusión más acerca de lo que hablaba Elmer, acerca de las tres opiniones del auditor, acerca de la con salvedad, la opinión negativa y la abstención de opinión. Abstención de opinión. Estaba a la hora de leer la línea, las 700 y las 705, noté que están bastante relacionadas. La 705 habla acerca de las modificaciones, que la responsabilidad del auditor al hacer estas modificaciones siempre con las tres opiniones. Y hablaba acerca también de la naturaleza de la posibilidad de obtener evidencia. Y no solamente esto, sino que también él no puede tener la suficiente y la adecuada información debido a limitantes impuestas por la misma dirección. Y que eso dice que cuando haya una limitante, tiene que ser, el auditor tiene que declararla al gobierno corporativo.
cuando dice gobierno corporativo, exactamente a qué se refiere, porque habla acerca de también informarlo a los administradores de la entidad, pero también habla acerca del gobierno corporativo. Entonces, ¿cuál es como que la diferencia? O no termino de entender bien. Ok, perfecto. Así me parece clara las dudas. Una cosa es administración. Vámonos al párrafo 2 de las normas internacionales de información financiera. ¿Quién es el responsable de la información financiera? Párrafo 2.2 de las normas internacionales de información financiera. Ahí está el objetivo de la información financiera. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ok. La gerencia, ahí, licenciado. Entonces, ahí dice la gerencia. Es la administración. Ustedes cuando hablen de la administración es la gerencia, pero ¿quién es el gobierno corporativo? Okay, veamos. Eso es lo que no me queda claro. Nosotros el dictamen no lo entregamos a la gerencia. ¿A quién lo entregamos? Al gobierno corporativo. El Código de Comercio nos da la facultad a nosotros de llamar a junta extraordinaria ¿de qué? De accionistas. ¿Sí? O sea, ¿quiénes pueden convocar a reunión extraordinaria de accionistas? La administración, pero también el auditor puede convocar a junta extraordinaria de accionistas. ¿No lo vieron eso en organización contable? Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando de toda la estructura de control que tiene la gerencia. Por ejemplo, hay un director ejecutivo, hay un gerente general. Dependiendo la estructura declarada en la constitución de la empresa, puede ser, si es sociedades de personas, va a ser administrador único. ¿Quién está sobre el administrador único? Hay una figura de 3 personas, ¿verdad? Que está ahí con el administrador único. Está el administrador único suplente, están los otros 2 directivos que están con el administrador único, que son los accionistas de la sociedad de personas. Y a eso se le entiende como gobierno corporativo. En una sociedad anónima, puede ser un gerente general o puede ser un director ejecutivo, pero arriba del director ejecutivo está el presidente de la compañía. Arriba, con el presidente de la compañía, está el directorio ejecutivo o la junta directiva, pero arriba de la junta directiva está la junta general de accionistas, está el contralor, está el auditor interno, si hay por ejemplo, las IFIs tienen comités de seguimiento, de cumplimiento. Todos esos son parte del gobierno corporativo. A eso se le llama gobierno corporativo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la ley de lavado de dinero exige que hasta las empresas comerciales tengan oficial de cumplimiento. Imagínense, identificamos alguna vulneración a la política, conozca a su cliente que impacte directamente en la ley de lavado de dinero y activos, tenemos la obligación de comunicarle al oficial de cumplimiento esa vulneración. Tenemos que comunicarle al gerente general, tenemos que comunicarle a quien está vulnerando la política de atención, conozca a su cliente, tenemos que comunicarle a toda la estructura del gobierno corporativo. A eso se refiere ese párrafo. No sé si solvento la duda o les dejo más dudas. No, Lee, está bien, ya me aclaró porque
me sentía bastante confundida porque a la hora de leerlo, decía representante de la administración, algo así, entonces me entró la duda, pero no le hice el comentario en la plataforma, lo olvidé y seguí con la lectura hasta ahorita que usted dijo. Bueno, me parece oportuna la consulta. Veamos, Sonia, si hay alguna consulta. Sonia. Hola. Hola, Sonia. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ah, ok. Estaba consultando acá lo de las niñas y con respecto a lo de la NIA 720, que habla sobre la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida. Con esto, aparte de los estados financieros, ¿qué más información nosotros podemos incluir o que sea de relevancia para poder finalizar el proceso? Bueno, miren, acabo de dar respuesta a esa interrogante. ¿Qué otra información? Por ejemplo, nuestro marco, nuestro framework es Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, que hay ahí, activos, pasivos, ingresos y egresos, ¿sí? Esa es la normativa, ese es el marco. También el marco está evaluado por otro marco, que se conoce como las Normas Internacionales de Auditoría. Ok, ese es nuestro horizonte, pero no hay que dejar de lado la regulación fiscal, ¿sí? Esa es otra información. No tenemos que dejar de lado también la parte de la ley de lavado de dinero. Otra información que también tenemos que consultar. No sé si te queda claro, Sonia. Ok, gracias. Es que no escuché, no me uní desde el inicio, lo siento. Ok, Sonia, bueno. Gracias. Veamos. Voy a tratar de explicar la NIA 700 para que quede más entendida, y la próxima vamos a ver la familia 800, pero voy a dar una pequeña explicación de la NIA 700 para ver si ustedes han comprendido a través del video y a través de la lectura que han hecho hasta el día de hoy qué es lo que trata la NIA 700 y de qué es. Voy a compartir mi escritorio para hacerles la presentación y que podamos... No es muy larga la presentación es bien sencilla. Y es sobre lo que han visto. Voy a compartir mi escritorio y voy a empezar con la presentación. Okay. Veamos. Sí, adelante. No sé si puedo adelantar mi intervención. Sí, dale. Sí, que tengo una como tal vez, no sé, una sugerencia. Ajá. ¿Sí? En el caso, y no sé si pido mucho también, si nos podía facilitar como un caso, ¿verdad? Práctico, teórico, donde se implementen o se pongan en práctica todas las NIA. Mira, Jonathan, yo quisiera dejarles un caso práctico de auditoría interna, pero recordémonos que estamos en auditoría 1, ¿verdad? Y lo que busca auditoría 1 es generar el conocimiento de la norma, ¿sí? Allá vas a tener tiempo en auditoría 2, en auditoría 3 y en práctica de auditoría, o sea, ejecutar y conocer completamente cuál es el proceso de auditoría. Si yo me pongo en este momento a pedirles un plan de auditoría para estados financieros, lo que haría es confundirlos más. Sí, no, yo solo pensaba así, usted compartirnos uno para que nosotros tengamos como la guía a la par y ir diciendo, sí, aquí se pone en práctica esto. No sé, así como para irlo entendiendo mejor desde un caso práctico. Ahorita voy a tratar de hacer match entre NIF y NIAS en
en la norma internacional de auditoría 700. ¿Cómo se llama esta norma? Se llama el dictamen del auditor independiente sobre el conjunto completo de estados financieros. Quiero que entendamos que conjunto completo quiere decir estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas de políticas significativas y notas explicativas. Ok, para ello es necesario hacer un recordatorio. ¿Qué es situación financiera? Recordemos que situación financiera es la relación de los activos menos los pasivos. Entonces, ¿qué es activo? Activo es el recurso controlado, producto de sucesos pasados. A ver, ¿quién quiere participar? Hola, ¿quién quiere participar? Hola. ¿Quién encendió el micrófono? Ok, fue un error entonces. Continúo. Situación financiera es la relación de activos y pasivos. ¿Qué es activo? Es un recurso controlado, producto de sucesos pasados que a futuro espera obtener beneficios económicos. ¿Qué es un pasivo? Es una deuda del día de hoy, producto de sucesos pasados que a futuro me voy a desprender de cualquier beneficio económico. Entonces, ¿qué es lo que queda al activo y el resto del pasivo? Me queda un poco de activos que se conoce como patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es el activo que no se le debe a terceros. Entonces, ¿qué es estado de resultados? O estado de desempeño, o estado económico. Es la relación de los ingresos versus los egresos. ¿Qué son ingresos? El incremento del activo o la disminución del pasivo. O flujos positivos de ingresos. ¿Qué es el pasivo? Es la disminución del activo o el incremento del pasivo o flujos negativos de flujos de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es la determinación de los incrementos o los decrementos de actividades de operación, inversión o financiación. Yo escuché en la clase pasada que alguien iba a compartir cómo se hacía un estado de flujo de efectivo. Creo que todos están en este momento viendo temas relacionados con flujos de efectivo. Sobre eso es parte del conjunto completo. Pero también está el estado de cambios en el patrimonio. ¿Cómo cambia el patrimonio? Tenemos capital inicial o capital primario, capital complementario. El primario son las acciones comunes, preferidas, dependiendo cómo esté estructurado el patrimonio. El complementario son las reservas, son las utilidades de ejercicios anteriores y las utilidades del presente ejercicio o las pérdidas de ejercicios anteriores o las pérdidas del presente ejercicio. ¿Qué son las notas? Las notas son las políticas significativas. Cada renglón del balance general o del estado de situación financiera o del estado de resultado debe tener una política. Si hay un renglón en el balance general que no tenga políticas, ahí hay un incumplimiento de normas. ¿Qué son las políticas explicativas? Perdón, las notas explicativas. Son aquellas que explican cómo está integrada la partida, la línea o la cuenta de mayor. Por ejemplo, el efectivo se integra. Efectivo es equivalente al efectivo. Está el efectivo en la caja, el efectivo en el banco, el efectivo en inversiones temporales o inversiones temporales. Ok, veamos lo siguiente, el dictamen del auditor sobre los estados financieros. La NIA 200 nos da el objetivo.
¿sí? Del dictamen. El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión, y ya todos saben qué tipo de opinión, ¿verdad? La que cumple, pero un elemento del balance no nos dio la certeza razonable y dimos una opinión con salvedad, o aquella que definitivamente no pudimos auditar y tuvimos una abstención de opinión. Entonces, eso es lo que buscamos, llegar a dar una opinión sobre los estados financieros que están preparados respecto a lo importante de acuerdo con el marco. ¿Cuál es el marco? Las normas internacionales de información financiera conforme a lo que establece el Consejo de la Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y la Auditoría. Esto es lo que trata la NIA 200. Pero en la NIA 720, en la misma NIA dice la opinión del auditor sobre un conjunto completo de estados financieros de propósito general. Ahí digo, ¿qué es propósito general? Entonces, a fuerza, uno tiene que estar consciente de la NIF 1. Veamos cuál es el alcance de la NIF 1. Y dice la NIF 1. Se presenta la NIF para pymes, o sea, se pretende que la NIF para pymes se utilice por las pequeñas y medianas entidades. Esta sección describe las características de las pymes. Entonces, ¿qué es una pyme? Las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósitos de información general. Aquí está la clave, miren. Estados financieros con propósitos de información general para sus usuarios externos. Ustedes ya saben qué es no rendir cuentas y quizás no conocían o quizás ya conocen qué son propósitos generales. Propósitos generales es publicar estados financieros con propósitos de información general para los usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio. Los accionistas no están implicados en la gestión del negocio. Cuando hay un desfalco por parte del administrador, a quien se llevan es al administrador único o al director ejecutivo, pero no se van a llevar a los accionistas, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, adelante. Fíjate que yo quizás me voy a de la clase. Va, está bien, no te preocupes. Creo que alguien... que me voy a quitar de la clase. Va, está bien. Creo que alguien la está grabando. Ahí la buscas y que te la compartan. Porque está lloviendo y yo tengo que salir afuera para poder estar en la clase. Vale, perfecto, Jacqueline. Ok. Gracias. Bueno, ahora hay que definir el otro concepto, ¿verdad? El otro concepto está relacionado con, dice, la opinión del auditor sobre un conjunto completo de estados financieros de propósito general. De aquí tenemos que ir a recordar la sección 3, creo que es párrafo 318, 17. Veamos aquí. No quiere cargar aquí. Está cerca. Veamos.
Aquí en el párrafo 317 de la sección 3 dice un conjunto completo de estados financieros. Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente: estado de situación financiera, estado de resultados. No voy a hablar de integral porque ya he hablado bastante de integral. Estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y los dos tipos de notas. Y notas que incluyen políticas contables significativas y otras de información explicativa. Son dos tipos de notas, ¿verdad? Entonces, creo que a ustedes le han dicho que son 5 elementos, pero en verdad son 6 elementos. Si lo vemos de manera general: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas de políticas contables significativas y las notas, otras notas de información explicativa, que ya hablé sobre eso. Ok. Entonces, a eso se refiere la opinión del auditor, ¿sí? La opinión del auditor se basa sobre el conjunto completo, y que ese conjunto completo es para propósitos generales, preparados de acuerdo con un marco de referencia de la información financiera diseñado para lograr una presentación razonable. ¿Y qué es razonable? Es cumplimiento de normas. Entonces, por aquí nos podemos decir, ¿y qué es una presentación razonable? Recuérdense de lo que hemos hablado. Hemos hablado de IFRS, estándares internacionales, NIC completas, NIC para pymes, más las interpretaciones de estas normas. Entonces, aquí lo importante de amarrar esta parte, esto es lo que dice la NIA, preparadas de acuerdo con un marco de referencia de información financiera diseñada para lograr una presentación razonable. ¿Pero qué es presentación razonable? Regresemos a la NIF y vamos a buscar el objetivo general. El objetivo general de la sección 2. Veamos. Hay que cruzar aquel concepto con este concepto. Okay. Tengo que dice preparados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera diseñada para lograr una presentación razonable. ¿Y qué es presentación razonable? Presentación razonable es esto, miren. No es más que esto. Es que la información cumpla con el objetivo. El objetivo de los estados financieros de una pequeña y mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera. O sea, si los estados financieros no presentan información sobre los estados financieros, no cumple lo que está diciendo la NIF. Presentación razonable. Si la información no presenta los rendimientos, también. Y si no presenta los flujos de efectivo, de igual manera, de la entidad. Entonces, pero la información puede presentar la situación financiera, puede presentar el rendimiento y puede presentar el flujo de efectivo, pero cuando habla o detalla la norma para lograr una presentación razonable, ¿qué debe de cumplir? Además de esto, debe de la entidad que sea útil para la toma de decisiones sobre ingresos y egresos de una amplia gama de usuarios de estado financiero que no están en las condiciones de exigir información a la medida de sus necesidades específicas de información. O sea que la opinión del auditor
está fundamentada en el 2.2 de la NIF para pymes. ¿Sí? Entonces, el objetivo del auditor de emitir una opinión es para garantizar que el 2.2 de la NIF para pymes se está cumpliendo. También la NIA permite declarar si los estados financieros expresan un punto de vista verdadero y razonable, y si están presentados razonablemente respecto a todo lo importante. Y todo lo importante es el marco IFRS. No sé si tienen alguna duda o les ha ampliado más el criterio que tenían hasta este momento sobre el párrafo de la opinión. Veamos, voy a preguntar. Luis, David, ¿qué opinas sobre lo que acabo de exponer? Luis. Sí, buenas tardes, Lick y compañeros. Creo que sí, lo que usted decía, ¿verdad? Más allá de que quizás tenemos más dudas, va, lo que explicaba relacionando lo que son las NIF con las NIAs, pues creo que nos abre quizá un poco más a que tenemos que leer más, ¿verdad? Pues ¿cómo decirle? Quizás no hemos quedado estancados, ¿va? De forma que quizás vamos pasando lo que son los temas y todo eso, y pues ahorita estamos enfocados en las NIAs, ¿verdad? Y con respecto a esto, pues sabemos que el auditor debe ser de tener información o conocimientos generales, ¿verdad? En torno a lo que nos corresponde. Entonces, creo que ahora sabemos que para tener un objetivo en auditoría debemos conocer lo que son las NIF, ¿verdad? Lo que son los primeros párrafos para poder tener o realizar un objetivo para la auditoría que vayamos a realizar. Ok, perfecto, Luis. Veamos, ya se retiró Luis. Veamos, Oscar, ¿qué opinas de lo que acabo de exponer? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Oscar. Sí, tal parece que muchos aspectos que las niñas establecen están bastante relacionadas con lo que son las NIF. Vamos a tener que hay que dominar bastante lo que son las NIF para poder entender muchos aspectos de las niñas, ¿verdad? En especial aquellos que tratan sobre lo que es el dictamen de auditoría. Lo que pude verificar yo durante la semana sobre la familia de las NIAS 700, que están bastante ligadas a lo que es el dictamen de auditoría. Y según todo lo que usted ha relacionado, está prácticamente ligado. Creo que va a ser esencial que manejemos ambos puntos de vista, tanto de NIF como de... Ok, gracias, Oscar, te agradezco la participación. Bueno, más abajo hay otro párrafo ahí en la NIF 700 que dice: el juicio del auditor. ¿Aló? ¿Hola? Oscar. Ok, voy a continuar. El juicio del auditor respecto de si los estados financieros están presentados razonablemente, o sea, todo el marco que usted tenga de las NIF para pymes, de las NIC o de las NIF completas, razonablemente en su conjunto completo, con fundamento en la NIA 200, o sea, términos de trabajo de auditoría. O sea, usted ya sabe para qué va a trabajar, pues usted no se va a perder, usted no va a ir a hacer una auditoría interna. Y la NIA 200 que describe la responsabilidad del auditor para determinar si el marco de referencia de la información financiera adoptada por la administración para preparar los estados financieros es aceptable. Por ejemplo, sería lógico que una empresa que no está
obligada a rendir cuentas, adopte las NIC. Usted me podría decir, sí, porque si cumple uno es mejor que cumpla todo, pero recordemos aquí el principio de las 10 características de las normas, equilibrio sobre costo-beneficio, o el otro criterio, oportunidad, ¿verdad? Vamos a recomendar que el costo-beneficio sea equilibrado, pero también no hay que dejar de lado que esta parte del juicio no solo está relacionado con la técnica, también se relaciona con la regulación legal, la ley reguladora del ejercicio, todos los acuerdos que emite el Consejo de la Vigilancia y la ley contra el lavado de dinero y activos, que si usted no anda abuso, se lo puede llevar quien no se lo trajo. También para la formación de una opinión sobre los estados financieros, es necesario que el auditor evalúe las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la formación, para formarse la opinión sobre los estados financieros. Ahora, ¿y cuál es esa conclusión extraída de la evidencia? Por ejemplo, si estoy en la sección, en propiedades, planta y equipo, tengo que saber qué es reconocimiento inicial y qué es reconocimiento posterior. ¿Cómo se mide en el reconocimiento inicial y cómo se mide en el reconocimiento posterior? Si voy a utilizar aquellas dos características que tiene la medición inicial, ¿verdad? O la medición posterior. Primero, que la partida tenga un valor económico. Y segundo, que tenga una probabilidad de que cualquier beneficio venga o que cualquier beneficio salga. Y el coste económico debe estar asociado a una base de medición, que por lo general puede ser el costo histórico o el valor razonable. O si la NIF en específico dice que va a ser alguno modelo en específico, por ejemplo, la sección 13 dice que el costo histórico va a ser el precio. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo decir así, que el costo histórico es el precio, pero usted cuando lee la norma no le entiende. Habría que llegar a tener un criterio profesional para poder llegar a establecer que la conclusión extraída de las pruebas de auditoría aplicada a los inventarios me dio la certeza razonable que la medición inicial y la medición posterior están siendo medidas con base a lo que dice la norma. Recuérdense que medición posterior se hace a través de la evaluación de inventarios, costo promedio. Entonces, cuando habla de evaluación de las conclusiones para formarse la opinión, se refiere a la preparación y a la presentación del conjunto completo de estados financieros. Ok, puede estar preparada de una buena forma, conforme a norma, perdón, pero probablemente puede estar presentada de una mala forma. Por ejemplo, ustedes no podían llegar a la clase si no iban vestidos de una forma acorde. ¿Cómo los agarraba a los que llegaban en camiseta, a los que llegaban no presentados? Porque se nos está generando un branding, un perfil de presentación de profesionales. Entonces a eso se refiere evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia, estar conscientes que la contabilidad o que la partida o que la línea cumple con las 10 características que nos da la sección 2, que es comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, la oportunidad, el equilibrio entre costo-beneficio. Además, con base a la evidencia de la auditoría obtenida, se fundamenta la seguridad razonable si los estados financieros están libres de representaciones erróneas o de importancia relativa. Que es
están libres de errores. ¿Se acuerdan de la definición esta de fiabilidad? Vamos a ver en la norma. Entonces aquí están las características. En las características de la norma están la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad, la fiabilidad. Y la fiabilidad dice lo siguiente. La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo o de sesgo. ¿Qué quiere decir? Esta parte que estábamos viendo, que la información debe estar libre de error significativo y de sesgo. Esto implica concluir si han obtenido suficiente evidencia apropiada de acuerdo para reducir los riesgos de auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una auditoría yo tengo cierto riesgo, ¿verdad? El riesgo inherente. Por ejemplo, si usted anda saliendo en la cuarentena sin tener que estar saliendo, tiene un riesgo inherente que se lo lleven a un centro de contención. Hablemos del riesgo de control. Si no hay política, si no hay procedimientos, si no hay actividades de control, hay un alto riesgo. Y el riesgo de detección, que probablemente exista una colusión, exista un fraude y que a través de las técnicas de auditoría no las podamos identificar. También propiciar un nivel aceptablemente de riesgo relacionado con la preparación y presentación errónea de información relativa a los estados financieros por incorrecciones materiales. Ahora, ¿qué son incorrecciones materiales? Vamos a ver. Dice, la evaluación de los estados financieros incluye, cuando voy a evaluar estados financieros, dice, la evaluación si las políticas contables se seleccionan y aplican con consistencia en el marco de referencia de la información financiera y son apropiadas para las circunstancias. Como dije anteriormente, si estoy viendo todo integral, debe de haber una política para activos, una política para pasivos, una política para ingresos y una política para egresos. En El Salvador, esto no sé, la mayoría de auditores no lo cumplen. ¿Por qué? Porque no hacen políticas para ingresos. Si ustedes tienen acceso a un puño de dictámenes de auditores, ¿verdad? Van a encontrar que en el dictamen no ponen las políticas de ingreso y de egreso. No hay notas explicativas de los egresos y de los ingresos, solo se quedan con los activos. Entonces, esto es lo que el auditor va a ir a evaluar. Imagínense que de todo el 100% del balance encontraron que no hay una política para gastos diferidos. No hay una política porque gastos diferidos no existe dentro de las normas internacionales, ¿verdad? Por mucho que quiera decir que es un activo controlado producto de sucesos pasados que a futuro espera obtener beneficios económicos, si yo tengo un alquiler pagado por anticipado, ¿en qué se convierte ese alquiler? En una cuenta por cobrar, ¿sí? No es un gasto diferido, ¿verdad? Si yo pago un seguro por anticipado, si es el seguro es un gasto. Yo no voy a tener ningún retorno por el seguro. A eso se refiere este párrafo. Hay otro que dice, las estimaciones contables hechas por la administración son razonables. Cuando habla acá incorrecciones, son errores materiales. Ahí está la sección 10 que habla sobre ello. Pero también estimación quiere decir, según ANIS para pymes, el párrafo 10.15, un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo. ¿Qué es un ajuste al importe en libros? ¿Son ajustes técnicos o ajustes normales? El ajuste técnico
es aquel que surge por haber generado un deterioro en el valor de los activos. Un ajuste tradicional es aquel, la depreciación, la amortización, son el ajuste que se hace a finales del ejercicio, cuando se cargan, se abonan los gastos, cuando se lleva a la cuenta liquidadora. Todos esos son ajustes tradicionales. También la información presentada en los estados financieros incluye las políticas contables. Es relevante, confiable, comparable y entendible. Todo eso es lo que va a ir a evaluar. También dice, los estados financieros proporcionan suficientes revelaciones para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa sobre la información transmitida en los estados financieros. Por ejemplo, en el caso de estados financieros representados de acuerdo a normas internacionales de información financiera, IFRS, la posición financiera, el desempeño, los flujos de efectivo de la entidad. Pero no nos olvidemos de este principio. Miren, aquel principio que lo manda uno a estudiar, que es la característica de comprensibilidad. Esto no tiene que reñir con mi informe de auditoría. Dice, la información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable, o sea, que comprenda qué es administrar, que comprenda qué es economía, que comprenda qué es contabilidad, así como la voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Si no conoce, se mete a estudiar administración de empresas. Si no conoce, se mete a estudiar economía. Si no conoce, se mete a estudiar contaduría pública. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que esta puede ser demasiado difícil para comprender para determinados usuarios. Entonces, como usted ve, cuando vaya leyendo las NIS para pymes, es necesario que tenga a la mano las normas internacionales de información financiera. Veamos si hay alguna duda o alguna pregunta sobre cómo he abordado la NIA 700. Pueden hacer sus preguntas, compañeros. No hay preguntas, entonces. Jonathan. Por el momento no, licenciado, todo bien claro. Ok, perfecto. Sonia. No, gracias, Luis. Ingrid. Gracias, Lick. Sí, ya solventé ahí algunas cosas que tenía. Okay. Y va a mandar las diapos que nos ha puesto. Solo son tres slides que sirven solo para discutirlo. Todo esto está en todo el marco que hemos venido estudiando. Mire, yo se los puedo subir, se los puedo enviar, pero lo importante es que ustedes lean, investiguen y entiendan. Bueno, está bien, gracias. Bueno, veamos. Verónica, ¿algún comentario? Hola, Ali, compañeros. Pues agradecer la explicación sobre la NIA 700, porque cuando de repente quizás cuando la estamos leyendo, bueno,
En mi caso pasó de que cuando hablamos ahí de todo lo que enmarca la NIA, nos vamos solamente a dos estados, ¿verdad? Financieros. Y no abarqué, mejor dicho, los demás que usted ha mencionado. También saber, ¿verdad? Que no solamente hay una norma, sino que hay infinidad de normas o de reglamentos que debemos criterios. De criterios, pues gracias, de criterios que tenemos que tener bien claros, ¿verdad? En el momento que hablamos de una auditoría, ¿verdad? En el estudio de lo que son las niñas que tenemos en este momento. Y leer, ¿verdad? Leer mucho, porque de hecho cuando nosotros leemos, cuando solamente leemos la primera vez que lo hacemos, ¿verdad? Y no logramos comprender. Sí, correcto. Bueno, gracias. Un gusto, Verónica. Veamos si tiene alguna duda Claudia del Carmen. Ok, quizás no está conectada Claudia. Veamos. Hola. Hola, Claudia. Hola, Lick. Hola. Sí, prácticamente sí me ha quedado más claro con la explicación que usted nos ha dado, ¿verdad? De acuerdo a la lectura que nosotros hicimos, pero usted nos amplió más el conocimiento sobre la NIA 700. Creo que está bien explicada. Gracias. Okay. Bueno, Elmer Alexander. No, licenciado, yo, bueno, otra vez un comentario es con respecto de que hay bastante correlación, bueno, entre una de las niñas que estamos estudiando y también cómo relacionarlo. Yo no lo había visto desde el punto de vista de una NIA, así directamente viendo párrafos específicos como ahora usted lo ha explicado. Ok, perfecto. Espero que les sirva esa forma de estudiar. Créanme que es una manera muy efectiva que a mí me abrió el horizonte para poder entender la NIA y poder entender más cómo es que tengo que cumplir con las normas internacionales de información financiera. Ok, Oscar Antonio Mejía. Buenas tardes. Por el momento no tengo una duda específica que solventar, pero durante la semana estaré preguntando. Ok, recuérdense que ahí dejo habilitado el foro para que todos puedan hacer sus consultas y les quede documentado la respuesta que se les haya dado en ese momento. Fue un gusto interactuar con ustedes. Les pido de favor que no salgan de su casa si no tienen nada que salir a hacer. Y los que salen a trabajar, por favor, traten la manera de aplicar todas las medidas sanitarias. Recuérdense el distanciamiento social, lavarse las manos, cubrirse la boca. Miren, y no anden usando el mismo tapabocas todos los días. Si pueden comprar o hacerlos, por favor, cámbienselo y lávenlo. No salgan a pitar en las noches. Dicen que todos ustedes salen a pitar en las noches para que se acabe la cuarentena. Nosotros no tenemos la capacidad económica para poder enterrar a todos los familiares de una sola vez, ¿verdad? Entonces les pido de favor que se cuiden, que si están trabajando guarden todas las medidas de precaución, medidas sanitarias. A mí me ha tocado trabajar casi toda la cuarentena, pero confiado en nuestro creador y tratando de aplicar las medidas, distanciamiento social, cubrirme la boca, lavarme las manos, guardar todo lo posible a la entrada y a la salida de sus viviendas. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Lick. Saludos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Bueno, Lick, gracias.